Se pide a todos los presentes ponerse de pie. La 62ª legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, siendo las 13:55 de este día 28 de agosto de 2018, abre la sesión extraordinaria pública para la que fue convocada por la Presidencia de la Comisión Permanente. Gracias, por favor, tomar asiento. Se pide a la Secretaria proceda a dar lectura a la convocatoria expedida por la Presidencia de la Comisión Permanente de la 62ª legislatura. Con el permiso del presidente de la Mesa. Asamblea Legislativa. El presidente de la Comisión Permanente del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 42, párrafo segundo, 43 y 56, fracción tercera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 4, párrafo segundo, 5, fracción primera, 53, fracción segunda y 56 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, y 21 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, convoca a los ciudadanos diputados integrantes de esta 62ª legislatura del Congreso del Estado a celebrar sesión extraordinaria pública en la sala de sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado, el día 28 de agosto del 2018 a las 13:30 horas para tratar los puntos siguientes. Primero, primera lectura del dictamen con proyecto de decreto por el que se declara al Saltillo o Zarape y demás actividades artesanales textiles del municipio de Contla de Juancomatzi, patrimonio cultural inmaterial del Estado de Tlaxcala, que presentan las Comisiones Unidas de Fomento Artesanal y MIPYMES y la de Turismo. Segundo, primera lectura del dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Protección y Bienestar Animal para el Estado de Tlaxcala, que presentan las Comisiones Unidas de Fomento Agropecuario y Desarrollo Rural y la de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos. Tercero, primera lectura del dictamen con proyecto de acuerdo por el que se autoriza al Ayuntamiento de Tlanatepec ejercer actos de dominio respecto de algunas unidades vehiculares que forman parte del patrimonio municipal, que presenta la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos. Es cuanto. Para desahogar el primer punto de la convocatoria, se pide al ciudadano diputado César Pérez Cuauhteconxicuautle, en representación de las Comisiones Unidas de Fomento Artesanal y MIPYMES y la de Turismo, proceda a dar lectura al dictamen con proyecto de decreto por el que se declara al Saltillo y o Zarape y demás actividades artesanales textiles del municipio de Contla de Juancomatzi, patrimonio cultural y material del Estado de Tlaxcala. Buenas tardes a todos los presentes, compañeros diputados. Con el permiso de la mesa, ciudadano presidente. Comisión de Fomento Artesanal y MIPYMES, Comisión de Turismo, expediente parlamentario número 62, 277, diagonal 2017. Honorable Asamblea, a la Comisión de Fomento Artesanal y MIPYMES y a la Comisión de Turismo, de manera conjunta, les fue otorgado el expediente parlamentario número 62, 277, diagonal 2017, que contiene la iniciativa con proyecto de decreto por el que se declara al Saltillo, Pío, Zarape y demás actividades artesanales textiles del municipio de Contla de Juancomatzi, patrimonio cultural y material del Estado de Tlaxcala, para su estudio, análisis y dictamen correspondiente. En cumplimiento de las instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva de esta 62ª legislatura, con fundamento en lo que disponen los artículos 45, 46, fracción primera y 54, fracción segunda de la Comisión Política del Estado de Tlaxcala, novena fracción segunda, 78, 81, 82, fracción 25ª y 29ª de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 36, 37, fracción 25ª y 29ª, 38, fracción primera, 62 quinquies, 115, 124 y 127 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, las Comisiones Unidas de Fomento Artesanal y MIPYMES y de Turismo proceden a formular el presente dictamen en base a los siguientes resultados. 1. Que sesión ordinaria de fecha 17 de octubre de 2017, el diputado César Pérez Cuauhteconxicuautle presentó ante el Pleno de Soberanía la iniciativa con proyecto de decreto por el que se declara al Saltillo y o Zarape y demás actividades artesanales textiles del municipio de Contla de Juancomatzi, patrimonio cultural y material del Estado de Tlaxcala. 2. Que por instrucción del presidente de la mesa directiva
En sesión ordinaria de fecha del 7 de octubre de 2017, se turnó mediante oficio asignado por el secretario parlamentario el expediente parlamentario número 62, 277/2017, la iniciativa de Fomento a las Comisiones Unidas de Fomento Artesanal y MIPYMES y de Turismo, para su estudio, análisis y dictamen correspondiente. Con los antecedentes narrados, las Comisiones Unidas emiten los siguientes considerandos. Primero, que en atención al turno presidencia de la mesa directiva de esta 62ª legislatura de soberanía, mediante con fundamento en los artículos 78, 81, 82, fracción 20 y 24 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 36, 37, fracciones 25 y 29, 38, fracción primera, 62, 15, 62 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, las comisiones que suscriben tienen la facultad para conocer, analizar y presentar el dictamen del expediente turnado. Segundo, que la Comisión Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala establece en el artículo 45: las resoluciones del Congreso tendrán el carácter de leyes, decretos o acuerdos. Que en este mismo sentido, el artículo 9, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo otorga la potestad al Poder Legislativo para resolver el presente asunto con el carácter de decreto. Tercero, que el Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala establece, artículo 1, fracción segunda, Comisiones Unidas, cuando dos o más comisiones realizan sus actividades en forma conjunta, por así requerirlo, el asunto de que se trate, y previa determinación de la mesa directiva o, en su caso, de la Junta de Coordinación y Concertación Política, o cuando así lo prevenga la ley. El artículo 82, si por motivo de su competencia debería turnarse un asunto a dos o más comisiones, estas podrán dictaminar conjuntamente, en caso de que haya acuerdo en su proposición, por lo cual se concede la facultad de dictaminar de manera conjunta a las Comisiones Unidas antes mencionadas. Cuarto, que la Comisión Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala establece el artículo 19, fracción 9. Segundo párrafo, el Estado conservará el patrimonio cultural y apoyará las iniciativas individuales y colectivas que contribuyan al desarrollo de la cultura, especialmente la práctica y expresiones artísticas que arraiguen valores nacionales y locales. Quinto, que el diputado Alfredo Coateconsipó que cita: el patrimonio se fragua en la mira de quien lo aprecia y con ello funde lo aprendido del pasado y lo ejercido en el presente. Esa misma mirada y esa misma protección también vale para aquello que no tiene una forma material y que sin embargo nos arropa en un patrimonio cultural de identidades, los sentimientos compartidos y los futuros imaginados. Párrafo que refleja la visión y el sentir de la actividad textilera de los artesanos del municipio de Cuautla de Coahuila. Este patrimonio textilero se fragua en el pasado, dando vida e identidad como patrimonio cultural y en el presente y un sentido de pertenencia que vuela en el imaginario de la comunidad. El textil, como patrimonio cultural, tiene un valor cultural e histórico. Este valor no solo se concretiza en un producto material terminado, como son las artesanías textiles de Cuautla, sino conlleva el valor del conjunto de conocimientos, aptitudes, técnicas manuales, instrumentos derivados del conocimiento ancestral o de la práctica cotidiana, es decir, es un patrimonio intangible. La artesanía textil de Cuautla no es un producto industrializado, es una actividad propiamente artesanal que conjuga conocimientos, usos y costumbres familiares y sociales. Sexto, que la iniciativa en el considerando tercero expresa: el patrimonio cultural es una manifestación de una diversidad cultural en el tiempo, es la identidad en un espacio de multiculturalidad. Son las manifestaciones populares, artísticas, artesanales, prácticas sociales, rituales, culturales. Nuestro Estado cuenta con una gran riqueza cultural, con un valioso patrimonio cultural resultando de un desarrollo histórico. Los antecedentes de los primeros asentamientos humanos y manifestaciones históricas sociales se remontan a la época prehispánica. La necesidad de sobrevivir, de alimentación, caza y destino, permiten y obligan a establecer una interacción con la naturaleza, que permite el cultivo de alimentos y la extracción de recursos naturales para satisfacer necesidades humanas como el vestido. Las primeras manifestaciones prehispánicas de la actividad textil es la atracción de las fibras de maguey, de mixcle, el cual servía para hacer los primeros tejidos. Séptimo, que en los considerados se identifica tanto el nombre como el desarrollo histórico del municipio en los siguientes términos: San Bernardino Cuautla, cabecera del municipio, cuyo nombre original, Coatlán,
A la llegada de los españoles cambió por el de San Diego Xicomotepec, Concla. En lengua náhuatl proviene del vocablo cómic, que significa vasija, y que al entrar en composición cambió la letra M por N. Asimismo, la segunda parte del nombre del municipio se integra con la terminación locativa Tla, de tal modo que Concla quiere decir lugar de ollas o lugar de vasijas. La evidencia de asentamientos humanos en la época prehispánica en el municipio de Concla de Cuauhtémoc se puede constatar en las fases de Soquípara y Tenayeca, tomando como referencia el pueblo fortificado de Tetepecla. La fase de Soquípara, 350 antes ANE a 100 DNE, y su consolidación en la fase de Tenayeca 100 ANE a 650 DNE. Hacia el año 1575 se funda el pueblo de San Diego Xicomotepec, que quiere decir lugar de tierras, que más tarde será conocido como San Bernardino Cuautla. Está sujeto administrativamente al señorío de Tezatlán entre 1936 y 1937. Cabe este por el Concla de Cuauhtémoc, en honor al ilustre revolucionario Juan Cuauhtémoc. Nació en 1871, su niñez transcurrió entre hilos y telares. Trabajó en el pueblo artesanal de San Bernardino Cuautla y fue uno de los iniciadores de la revolución en el estado de Tlaxcala. Octavo, que la exposición de motivos se hace referencia a la monografía publicada por el gobierno del estado de Tlaxcala del municipio de Concla de Cuauhtémoc. Se cita una obra de Hugo Rutini, Isaac Barrio, que menciona lo siguiente: Concla de Cuauhtémoc hace el trabajo del tejido, que data de la época prehispánica, su motor económico, ya que esta es la actividad que más contribuye al sostenimiento del pueblo. En este contexto, el tejido de zarapes afecta directamente a las 3/4 partes de la población. Tini señala que en 1970, de un promedio de 12,000 zarapes, el 90% se entrega semanalmente a las bodegas de Santana Chautempa. Más adelante se reafirma: este municipio se caracteriza por su ancestral tradición textil, reflejada en la existencia de gran cantidad de talleres textiles familiares. Aquí es donde se producen trabajos de gran calidad de lana, como ponchos, zarapes finos, colchas, rebozos bordados, morongos, tapetes, gabales, peruanas, destacando los famosos saltillos, que contra toda creencia popular no son originarios de la ciudad de Saltillo, Coahuila, sino de Tlaxcala, específicamente de la región de Chautempa y Concla. Históricamente tenemos que algunas de las 400 familias que salieron en 1591 a colonizar en el norte de Nueva España llegaron el 2 de septiembre de 1591 a Saltillo, Coahuila. Llevaron la tradición de fabricación de zarapes y los telares de madera, cobrando fama los zarapes de Saltillo de origen tlaxcalteca. El zarape tiene su origen en las tilmas o mantas que usaban los indígenas en la época prehispánica a manera de capas. Podían ser de iscle o algodón. Eran tejidos en telar de cintura. Se anudaban 2 de sus puntas, se adornaban con plumas y pinturas. Cuando llegaron los españoles, surgió el zarape, el acercamiento de las tilmas con las mantas hispánicas, ahora tejidos en telar vertical de madera. La capacidad de satisfacer una necesidad humana, como es el vestido, conjugar con la cosmovisión prehispánica de la tilma, de la manta hispánica, fortalece la identidad. Pensar en el zarape, pensamos en Tlaxcala. Noveno, que el investigador Alfonso Hernández señala: antes de la llegada de los españoles ya manufacturaban hilos y tejidos, utilizando fibras de algodón, jeneque y maguey, las cuales coloreaban con grana, cochinilla, mosqui, rubio y anaranjado, con la semilla de achillo y ocre con las hojas de xochipali del xacaxtlali, azul añil con la planta Xivehisqui, negro con una tierra mineral, Tlalixca, un becote lilocro o cacabote, blanco calcinado, el sulfato de cal, etc., para dar consistencia a los pigmentos. Lo mezclaban con jugo de tascurio. Con la conquista de España aportó el telar de doble ancho, las calas, redinas y devanadoras, así como el telar fijo de madera con 2 y 4 pedales, con julios, bateles, peines y lanzaderas de bolillos. Los indígenas aportaron a la industria textil sus tintes vegetales y animales, especialmente la cochinilla y el añil y el palo de tinte. La ancestral artesanía textilera de Concla hace uso sustentable de los recursos naturales, como lo es el uso de tintes de origen animal, mineral y vegetal. Respeta el medio ambiente y evita su contaminación
al prescindir del uso indiscriminado de materiales químicos. Décimo, que en el periodo prehispánico las necesidades del destino fueron satisfechas con fibras naturales como la palma del islote y las fibras derivadas de las picas de maguey. A la llegada de los españoles con algodón y lana, durante la conquista y colonización, gracias a la introducción del ganado ovino y a las técnicas implementadas del tejido europeo, del aro horizontal y el pedal manual, el torno de hilas, los hundidores, las masas de carretillas, los tinacos, las pailas, las cargas para emborrizar y emprimar, así como todo el proceso de limpiado y hilado de la lana. Esta tecnología permitió una diversificación tanto de vestimentas como de productos artesanales. La actividad textil se mantuvo, sin embargo, con el movimiento armado de 1910, los campesinos cazatecas se incorporaron a la Revolución Mexicana, originando una crisis de la industria textil de 1910 a 1921. Derivado de esta crisis, surgen los talleres familiares artesanales, aprovechando las fibras textiles que generaban las pequeñas industrias instaladas en Santana Chautempan y Apizal. 11. Que el investigador Alejandro Rosete afirma puntualmente lo siguiente: para los aztecas, la industria textil siempre ha jugado un papel decisivo en el desarrollo de nuestra economía y cultura. También lo confirma Villalobos Nájera en esos términos. El fomento de la producción de textiles de lana se dio en la región de Santana Chautempan y San Bernardino Contra, pero pronto se extendió a los pueblos circunvecinos, en donde subsistían las fábricas textiles de lana y algodón, con pequeños talleres artesanales en donde se elaboraban zarapes, molinos, saltillos, mantas, cobijas y ceñidores. La producción textil, al estar supeditada a periodo de crisis, por ejemplo con la Revolución Mexicana o con la entrada de productos chinos, se va manifestando como actividad artesanal que proviene de una tradición con rasgos propios de la comunidad. El autor antes mencionado nos narra: en San Bernardino Contra, Juliana Cabal Saldaña es una anciana de 98 años que vive en el barrio de Cuba. Desde que era niña, su abuela le enseñó a hacer blusas y ceñidores de algodón en telares de cintura durante los primeros años del siglo XX. La anciana lo narra así: yo empecé a trabajar desde los 12 años, me enseñó mi abuelita cuando era muy chiquilla. Me regañaba cuando no ponía atención porque andaba brincando afuera. Ella nos enseñó a tejer con otate, chupasco, así que en el pueblo se trabajaba con algodón, pura y lasa. A pesar de su avanzada edad, doña Juliana Cabal sí siguió elaborando ceñidores en su otate, como le llaman al telar de cintura. Del proceso de elaboración, el autor nos dice: todavía a mediados del siglo XX, muchas familias realizaban todo el proceso desde montar y atar a los borregos de las patas para hacer el esquileo hasta pintar y tejer la lana. Era común que los artesanos tuviesen sus propios borregos, los esquilaban, limpiaban la lana, quitando las basuras, las espinas y excrementos, y después la separaban por colores naturales del borrego: blanco, negro, gris y café. Una vez separados por tonos, la lana se introducía en grandes casos con agua caliente para eliminar la grasa. Era común que se usaran trozos de maguey, el cual servía como detergente natural. En ocasiones, cuando se requería de un color blanco, se añadía tequesito. De esta manera la lana adquiría mayor blancura. Su uso no proporcionaba una mayor suavidad. Más adelante continuaré narrando la entrevistada. Los tejedores tenían sus borreguitos, sus toritos, salían a cuidarlos. Los mismos pastorcitos se dedicaban a tejer su lana. Lavaban la lana, la hilaban para meterla al telar para hacer los zarapes. Todo se hacía a mano, hacer carretes, enjabonarlo. Ahora no tienen que traer la trama para hacer las canillas y meterlas al telar. Luna Ruiz nos dice: el funcionamiento de los talleres de San Bernardino descansan en su mayoría sobre una estructura familiar de división del trabajo, en el cual participan los hijos desde los 6 años hasta cuando se casan. Impélidos siempre a montar su propio taller. Cada miembro de la familia se especializa en algún elemento del proceso de la manufactura: lavado, cardado, hilado y teñido. Muchas veces dentro de los talleres familiares hay artesanos asalariados, lo que nos permite observar una riqueza cultural y productiva en una actividad económica que involucra a todo el núcleo familiar y social tradicional, y que hoy lo vemos realizado en la artesanía textil. 12. En un prestigioso diario local de fecha 11 de noviembre de 2016, publica una nota donde resalta la actividad textil con artesanías que se diversifican en zarapes, tapetes, gabanes, saltillos, canguros, ruanas, cobertores, chales y peruanas, todo 100% de lana. En una entrevista al ciudadano Patecón Sopansi,
productor de más de 60 años de experiencia en el ramo y que recientemente expuso sus productos en Tlaxcala de la Feria 2016. Esta persona dijo que desde que tengo uso de razón he sido artesano textil, gracias a que mis padres se dedicaban a esta labor y que la aprendí desde chiquillo. Ahora 2 de mis hijos también siguen mis pasos, pero como están los tiempos también hacen otras labores. Siendo que la actividad textil es un proceso largo, pues desde que tenemos la lana en greña comienza el camino para poder hacer un producto bueno, dignamente de compra de hoja máxima, porque después de lavar, se seca, se varía para que afloje y luego ya podemos cardar para sacar el pabilo y ponerlo a hilar. Lo que podemos resaltar es que la artesanía textil ha sido una actividad familiar, tradicional, que se realiza con dignidad. 13. Que en una publicación de internet de la revista México Desconocido da a conocer la colección de zarapes del Museo Nacional de Antropología. Incluye un amplio rango de técnicas de manufactura y de estilos, cada uno tiene características que permiten reconocer de dónde provienen. Por ejemplo, los listados multicolores nos hacen pensar en los tejidos de Saltillo, Coahuila, Aguascalientes, Jalisco, Chautempan, Tlaxcala. La labor complicada del tejido nos remite a San Bernardo Contra, Tlaxcala, San Luis Potosí, y reconoce a los zarapes denominados de Saltillo, que se hacen en varias comunidades del estado de Tlaxcala, así como San Bernardo Contra, San Luis Chautempan, Guadalupe Escopla, Santa Ana Chautempan y San Rafael Paclasco, los municipios de Pocomatzi y Chautempan. Son de gran valor artesanal y, reitero, son de gran valor artesanal. De igual manera nos dice, los productos se reconocen por su técnica, diseño y calidad y se destinan a un diferente mercado, ya sea local, regional o nacional. Por ejemplo, el zarape multicolor que se produce en Chautempan y Concla, Tlaxcala, es pieza básica en la indumentaria de los parachicos, danzantes de Chiapa de Corzo, Chiapas. Los formos se venden a turismo dentro y fuera del país, en las tiendas especializadas de artesanías mexicanas. En este tenor, en un medio digital local se publicó: artesanos de Concla de Pocomatzi fueron premiados en el 4º concurso nacional del Rebozo y el 5º concurso nacional de textiles realizados en Michoacán y San Luis Potosí respectivamente, por lo cual la artesanía textilera de Concla de Pocomatzi tiene un reconocimiento no solo local, sino nacional, y es referente para consolidar el turismo local como un medio de desarrollo económico sustentable. 14. Que la Organización de las Naciones Unidas ONU adopta la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, la que declara que toda persona tiene derecho a la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables por su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad. Posteriormente, en 1966, la ONU adopta el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en cuyo preámbulo declara: no puede realizarse el ideal del ser humano libre, liberado del temor y de la miseria, a menos que se creen condiciones que permitan a cada persona gozar de los derechos económicos, sociales y culturales. En este contexto de protección internacional de los derechos humanos, se lleva a cabo en París, en noviembre de 1972, la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. Adopta la Convención sobre la protección del patrimonio mundial, cultural y natural, en la que reconoce, constatando que el patrimonio cultural y el patrimonio natural están cada vez más amenazados de destrucción, no solo por causas tradicionales de deterioro, sino también por la evolución de la vida social y económica que las agrava. Ante esta situación es necesario proteger y reconocer nuestro patrimonio cultural y material como una riqueza cultural que nos da fortaleza e identidad y permite el desarrollo económico sustentable de nuestra identidad. 15. Que la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, reunida en París en 1989, emite la recomendación sobre la salvaguardia de la cultura tradicional popular, en el que dispone: la cultura tradicional y popular es el conjunto de creaciones que emanan de una comunidad cultural, fundadas en la tradición, expresadas por un grupo o por individuos y que reconocidamente responden a las expectativas de la comunidad en cuanto a expresión de su identidad cultural y social. Las normas y los valores se transmiten oralmente por imitación o de otras maneras. Sus formas comprenden, entre otras, la lengua, la literatura, la música, la danza, los juegos, la mitología, los ritos, las costumbres, la artesanía, la arquitectura y otras artes. Por lo que se reafirma que la artesanía son valores tradicionales y medio de expresión cultural. 16. Que la UNESCO adopta en octubre de 2003
la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural y Material. Esta convención, en su preámbulo, reconoce, considerando la importancia que reviste el patrimonio cultural y material, crisol de la diversidad cultural y garante del desarrollo sostenible, como se destaca en la recomendación de la UNESCO sobre la salvaguardia de la cultura tradicional y popular de 1989, así como la Declaración Universal de la UNESCO sobre la diversidad cultural de 2001 y la Declaración de Estambul de 2002. Y entre sus objetivos dispone, artículo primero, la presente convención tiene las siguientes finalidades: inciso A, la salvaguarda del patrimonio cultural y material; inciso C, la sensibilización en el plano local, nacional e internacional a la importancia del patrimonio cultural y material y de su reconocimiento recíproco. Artículo 2.1. Se entiende por patrimonio cultural y material los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas, junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes, que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural. Este patrimonio cultural y material, que se transmite de generación en generación, es recreado constantemente por las comunidades y grupos en funciones de su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia, infundiéndolos en un sentimiento de identidad y contribuyendo así a promover el respeto a la diversidad cultural y a la creatividad humana. 2.2. El patrimonio cultural y material se manifiesta en particular en los ámbitos siguientes: inciso E, técnicas artesanales tradicionales. 17. Que la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, celebrada en París en 2005, adoptó la Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales, en cuyo preámbulo reconoce, consciente de que la diversidad cultural constituye un patrimonio común de la humanidad que debe valorarse y preservarse en provecho de todos, y constituye, por tanto, uno de los principales motores del desarrollo sostenible de las comunidades, los pueblos y las naciones, y establece en el artículo primero, objetivo G, reconocer la índole específica de las actividades y los bienes y servicios culturales en su calidad de portadores de identidad, valores y significado, reafirmándose así el patrimonio cultural como un valor intangible que fortalece la identidad. Lo intangible es reconocido también como un proceso de transformación y revitalización de un legado cultural. Octavo, que el día 17 de octubre de 2003, la UNESCO, en el seno de la Organización de Naciones Unidas, es aprobada la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural y Material. Esta convención reconoce, considerando la importancia que reviste el patrimonio cultural y material, crisol de la diversidad cultural y garante del desarrollo sostenible, como se destaca en la recomendación de la UNESCO sobre la salvaguardia de la cultura tradicional y popular de 1989, así como la Declaración Universal de la UNESCO sobre la diversidad cultural de 2001 y la Declaración de Estambul de 2002, aprobada por la tercera mesa redonda de ministros de cultura. Asimismo, establece el artículo primero: la presente convención tiene las siguientes finalidades: inciso A, la salvaguarda del patrimonio cultural y material; inciso C, la sensibilización en el plano local, nacional e internacional a la importancia del patrimonio cultural e inmaterial y de su reconocimiento recíproco. Dispone el artículo segundo: el patrimonio cultural y material se manifiesta en particular en los ámbitos siguientes: inciso E, técnicas artesanales tradicionales. El Estado mexicano, al ser parte integrante de las organizaciones de las Naciones Unidas y de la UNESCO, y en estricto respeto al principio de condicionalidad, al haber adoptado, firmado y ratificado los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, se vuelve una norma obligatoria en su observancia para nuestro país. 19. Que las condiciones conjuntas que suscriben el presente dictamen coinciden en reconocer y proteger la elaboración de textiles del municipio de Conto de Pojomalsi como patrimonio cultural e inmaterial del Estado de Tlaxcala, considerando que esa actividad artesanal reúne conocimientos ancestrales, así como un bagaje de usos, representaciones, expresiones, conocimientos, técnicas y tradiciones culturales y familiares, que brindan un sentido de pertenencia e identidad, así como una actividad productiva sustentable que no pone en peligro los recursos naturales, preservándolos para goce y disfrute de generaciones venideras.
en estricto respeto a la protección de los derechos humanos reconocidos en tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte, y tal como lo expresa el dictado Alfredo Coteconzicuautle en la exposición de motivos. 20ª, que las Comisiones Unidas de Fomento Artesanal, MIPYMES y de Turismo consideran viable declarar al Saltillo, IO, Zarape y demás actividades artesanales textiles del municipio de Concla de Concomatzin patrimonio cultural y material del Estado de Tlaxcala. Por lo antes fundado y motivado, se somete a la consideración de soberanía el presente dictamen con proyecto de decreto. Artículo primero. Con fundamento en los artículos 45, 46, fracción primera y 54, fracción segunda de la Constitución Política del Estado de Tlaxcala, novena fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se declara al Saltillo, IO, Zarape y demás actividades artesanales textiles del municipio de Concla de Concomatzin patrimonio cultural y material del Estado de Tlaxcala. Artículo segundo. Se declara de interés público la salvaguarda de la elaboración de textiles del municipio de Concla de Concomatzin, así como la sensibilización en el plano local de su importancia y reconocimiento. Artículo tercero. El titular del Poder Ejecutivo del Estado de Tlaxcala instruirá al titular de la Secretaría de Turismo como responsable de supervisar para que se tomen las medidas necesarias a fin de garantizar la preservación y la elaboración de la artesanía textil del municipio de Concla de Concomatzin, comprendiendo la identificación, documentación, investigación, preservación, protección, promoción, valoración y transmisión de esta actividad. Transitorios. Artículo primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. Al Ejecutivo para que lo sancione y mande publicar. Dado en la sala de sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo de la ciudad de Tlaxcala de Xicoténcatl, Tlaxcala, a los 28 días del mes de agosto del año 2018. Atentamente, Comisión de Fomento Artesanal MIPYMES, diputado Alfredo Coteconzicuautle, presidente, diputado Agustín Nava Huerta, vocal, diputado Ignacio Ramírez Sánchez, vocal. Comisión de Turismo, diputada Erika Olimpia Cova Brindis, presidente, diputada María Guadalupe Sánchez Santiago, vocal, diputado Alfredo Coteconzicuautle, vocal. Es cuanto, diputado presidente. Queda de primera lectura el dictamen presentado por las Comisiones Unidas de Fomento Artesanal y MIPYMES y la de Turismo. Se concede el uso de la palabra a la ciudadana diputada Erika Olimpia Cova Brindis. Con el permiso de la Mesa Directiva por Economía Legislativa y con fundamento en el artículo 122 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, solicito se dispense el trámite de segunda lectura del dictamen de mérito con el objeto de que sea sometido a discusión, votación y en su caso aprobación. Se somete a votación la propuesta formulada por la ciudadana diputada Erika Olimpia Cova Brindis, en la que solicita se dispense el trámite de segunda lectura del dictamen dado a conocer. Quienes estén a favor o en contra de que se apruebe la propuesta, sírvanse a manifestar su voluntad mediante voto electrónico. Se informa el resultado de la votación: 17 votos a favor, 0 en contra. De acuerdo a la votación emitida, se declara aprobada la propuesta de mérito por mayoría de votos. En consecuencia, se dispensa la segunda lectura del dictamen con proyecto de decreto y se procede a su discusión, votación, en su caso, aprobación. Con fundamento en el artículo 131, fracción cuarta del Reglamento Interior del Congreso del Estado, se pone a discusión en lo general y en lo particular el dictamen con proyecto de decreto dado a conocer. Se concede el uso de la palabra a 3 diputados en pro y 3 en contra que desean referirse al dictamen con proyecto de decreto. En vista de que ningún ciudadano o diputado desea referirse en pro o en contra del dictamen con proyecto de decreto dado a conocer, se somete a votación. Quien esté a favor porque se apruebe, sírvase a manifestar su voluntad de manera económica. Se informa el resultado de la votación: 19 votos. Quien esté por la negativa de su aprobación, sírvase a manifestar su voluntad de manera económica. 0 votos. De acuerdo a la votación
redacción y publicación correspondiente. Se concede el uso de la palabra al ciudadano diputado Delfino Suárez Piedras. Con el permiso de la mesa, solicito que el punto segundo de la convocatoria se retire de la misma para que sea enlistado en otra sesión. Es cuanto, señor presidente. Se somete a votación la propuesta formulada por el ciudadano diputado Delfino Suárez Piedras, en la que se solicita se retire de la convocatoria el segundo punto. Quienes estén a favor o que se apruebe sírvase a manifestar su voluntad de manera económica. Se informa el resultado de la votación, 18 votos. Quien esté por la negativa de su aprobación sírvase a manifestar su voluntad de manera económica. Se informa el resultado de la votación, 0 votos. Un voto. De acuerdo a la votación emitida, se declara aprobada la propuesta por mayoría de votos. En consecuencia, se retira de la convocatoria el punto segundo de la misma. Para desahogar el tercer punto de la convocatoria, se declara un receso de 5 minutos. Para desahogar el tercer punto de la convocatoria, se pide al ciudadano diputado Delfino Suárez Piedras señor presidente. Yo solamente quisiera pedirle a los compañeros diputados que el segundo punto del orden del día se respete. No vamos a hacer, no estamos en la iglesia para cumplir caprichos a uno o dos diputados o diputadas que nada más hacen capricho y berrinche en esta tribuna. Se ha de bajar el tema que ya
era un acuerdo político en la Junta, sino pues esos acuerdos o esa autoridad que tiene la Junta de Coordinación no sirve de nada. Entonces yo pido que se vuelva a subir el tema del punto 2 al orden del día. Ciudadano diputado, ya el segundo punto fue votado y el Pleno decidió. Para cerrar el tercer punto de la convocatoria, se pide al ciudadano diputado Delfino Suárez Piedras, integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, proceda a dar lectura del dictamen con proyecto de acuerdo por el que se autoriza al Ayuntamiento de Tlanepantepec a ejercer actos de dominio respecto de 22 unidades vehiculares que forman parte del patrimonio municipal. Con el permiso de la mesa, honorable asamblea, a la comisión que suscribe le fue turnado el expediente parlamentario número 62-106 de marzo 2018, que contiene el oficio PRES-260-2018 de fecha 24 de agosto del año en curso, que remite el ciudadano José Macías González, presidente municipal de Tlaxcala, a través del cual solicita autorización para ejercer actos de dominio respecto a 34 unidades vehiculares que forman parte del patrimonio municipal. En cumplimiento a la determinación de la presidencia de la mesa directiva de este Congreso del Estado, por cuanto hace el desahogo del turno correspondiente con fundamento de lo dispuesto por los artículos 78, 81 y 82 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, se procede a determinar con base en los siguientes resultados. 1. Con el oficio señalado al inicio de este dictamen, el peticionario informó en sesión ordinaria de Cabildo de fecha 24 de agosto del curso aprobaron la enajenación de 34 unidades vehiculares que forman parte del inventario municipal y son las siguientes: una retroexcavadora marca Caterpillar modelo 416C, 2 camiones Ciscarina S1834 con caja de volteo marca FAMSA, 3 autobús marca Masa Premier modelo 83, 4 retroexcavadora marca Case modelo 88, 5 camionetas pick-up C2500 tipo F marca Chevrolet, 6 automóvil Golf M marca Volkswagen modelo 99, 7 camionetas tipo Panel versión Combi modelo 99, 8 automóviles Sedan GSI modelo 2002, 9 camionetas tipo Van con versión ambulancia modelo 2002, 10 automóviles Sedan GSI modelo 2004, 11 camionetas Silverado 2500 modelo 2004, camión Kodiaq chasis Carina modelo 2005, camioneta Silverado 1500 modelo 2006, camioneta Silverado 1500 modelo 2006, camioneta Tornado modelo 2007, camioneta Tornado Mark modelo 2007, camioneta Tornado Chevrolet modelo 2007, camioneta Tornado Chevrolet 2007, camioneta Tornado Chevrolet 2008, automóvil Chevy modelo 2008, automóvil Chevy 2008, camioneta Tornado 2008, automóvil Chevy 2008, automóvil Chevy 2008, camioneta Dakota Dodge modelo 2012, motocicleta Dynamo modelo 2015, motocicleta Dynamo 2015, motocicleta Dynamo 2015, motocicleta Dynamo 2015, camioneta Voyager tipo Van modelo 1992, camioneta Cheyenne modelo 1993, camión de volteo modelo 1981, camioneta Pick-up modelo 1990, vehículo microbús marca Gallardo modelo 1982. Entonces, asimismo, los integrantes del citado cuerpo edilicio determinaron que el destino de los recursos económicos que se obtengan para la venta de los actividades individuales serán utilizados en obra pública. Como los antecedentes narrados, esta comisión se permite emitir los siguientes considerados. 1. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 45 de la Constitución Política del Estado Libre Ciudadano de Tlaxcala, las resoluciones del Congreso tendrán carácter de leyes, decretos o acuerdos. Que el artículo 83 de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala determina lo siguiente: los ayuntamientos no efectuarán enajenaciones o permutas de bienes muebles o inmuebles, excepto cuando ello sea necesario para la realización de obras de beneficio colectivo o para cualquier otro propósito de interés público y requiera la solicitud aprobada por cuando menos las 2/3 partes de los integrantes del ayuntamiento al Congreso del Estado y la autorización posterior por este. Con las mencionadas disposiciones legales se justifica la competencia de este Poder Legislativo para conocer, analizar y resolver la solicitud presentada por el Ayuntamiento de Tlanepantepec y Tlaxcala y que es materia del presente dictamen. 2. Como es de observarse en los documentos que se integran al presente expediente parlamentario, el Ayuntamiento peticionario en reunión de Cabildo de fecha 24 de agosto del año en curso, en un punto número 3, acordó que los recursos para obtener la venta de las unidades vehiculares serán utilizados en obra pública.
3. El artículo 41 de la Ley del Patrimonio Público del Estado de Tlaxcala determina lo siguiente: los bienes del dominio público del Estado podrán ser enajenados previa desincorporación dictada por el Ejecutivo y aprobada por el Congreso. La enajenación de los bienes del dominio público pertenecientes al municipio requerirá la desincorporación del Ayuntamiento conforme a lo que establece la Ley Municipal del Estado, previo acuerdo de las dos terceras partes de los miembros del Cabildo y la autorización del Congreso. 4. De la interpretación del texto del artículo 83 de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala se desprende que los ayuntamientos, para obtener la autorización correspondiente por el Congreso del Estado, tendrán que justificar la necesidad para enajenar los bienes muebles que forman parte del patrimonio municipal. 5. La Comisión que suscribe al analizar los documentos que integran el presente expediente parlamentario se observa que las unidades vehiculares han cumplido su ciclo de uso normal y natural que no permite continuar con el servicio, y era para reforzar esta apreciación. Basta precisar que en fecha 15 de agosto del año 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación guía de vida útil porcentaje de depreciación expedida por el Consejo Nacional de Administración Contable, que prevé la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 6. De la revisión efectuada al presente expediente parlamentario se corrige que el Ayuntamiento Peticionario acredita fehacientemente la propiedad de las unidades vehiculares a vender con facturas ordinarias o copias certificadas de las facturas de cada unidad vehicular. No así de 12 unidades automotoras por no acreditar la propiedad de las mismas, puesto que las autoridades peticionarias soliciten contratos de donación, siendo los siguientes: 1. Boya eléctrico van, modelo 1992, automóvil Chevy, modelo 2008, también Volteo Dodge, modelo 81, Metrobús Callada, modelo 1982, 5. En el caso particular de la unidad automotora camioneta Pickup 2500, modelo 88, no se autoriza su enajenación debido a que la copia certificada de la factura del cliente contiene la siguiente anotación: no al original, por lo cual es inverosímil que se haya certificado por el secretario del Ayuntamiento con una copia fiel del documento. Además, es la evidencia fotográfica proporcionada por el peticionario. Se observa lo siguiente: por base a las dos retroexcavadoras, el camión marca Chevrolet tipo Codier, el camión marca Faros International, la camioneta Cargo Van marca Chevrolet conversión ambulancia, la camioneta marca 2 tipo Dakota y la camioneta marca Chevrolet tipo Tornado. El estado que resguarda es óptimo para la prestación del servicio público, tal es así que les tomaron las fotografías en prestación de dicho servicio, por lo que se infiere que su operación es necesaria en el municipio de Tlaquetepec, además de que se puede apreciar que dichas unidades tienen un buen estado físico, por lo que la Comisión Dictaminadora concluye no otorgar la autorización para su operación. Por los razonamientos anteriormente expresos, la Comisión que suscribe somete a la consideración de esta de la Asamblea Legislativa el siguiente proyecto de acuerdo. Primero, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45, 47 y 54, fracción 60 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. 3. Fracción 5, 1, 7 y 9, fracción 3 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo en relación con los diversos entidades de la ley municipal vigente. 2. Fracción 3, 5, fracción 6 y 8, fracción 5, 41 y 45, fracción 2 de la Ley del Patrimonio Público del Estado, y con base en la expresión que motiva este acuerdo, se autoriza al menor Ayuntamiento de Tlaquetepec a ejercer actos de dominio respecto a 22 unidades vehiculares que forman parte del patrimonio municipal, datos que se mencionan de forma siguiente: un autobús marca NASA 1993, automóvil sedán GSI modelo 2002, 3. Automóvil tipo Ciudad Sur GSI modelo 2004, camioneta clase Silverado 2500E modelo 2004, camioneta clase Silverado 1500 marca Chevrolet 2006, camioneta clase Silverado 1500 marca Chevrolet 2006, camioneta tipo C20 Cheyenne modelo 1993, camioneta tipo Pickup 6 cilindros marca Chevrolet modelo 1990, automóvil Chevy 3 puertas modelo 2008, automóvil Chevy 3 puertas modelo 2008, automóvil Chevy 3 puertas modelo 2008, camioneta tipo Panya con versión combi marca Chevrolet modelo 2000, automóvil tipo Golf modelo 1999, camioneta Tornado modelo 2007, camioneta Tornado modelo 2007, camioneta Tornado marca Chevrolet modelo 2007, camioneta Tornado Chevrolet modelo 2007, camioneta Tornado Chevrolet modelo 2008, motocicleta Dynamo modelo 2015, motocicleta Dynamo modelo 2015, motocicleta Dynamo modelo 2015, motocicleta marca Dynamo modelo 2015. Los documentos que el Ayuntamiento
presenta a través del presidente municipal para acreditar la propiedad de las unidades vinculadas a nivel, su procedencia, validez y autenticidad será responsabilidad de la misma. Segundo, el procedimiento de licitación y subasta respecto a la venta de los vehículos descritos en el punto anterior se realizará con los lineamientos de supervisión que para tal efecto dicte y realice el órgano de fiscalización superior del Congreso del Estado. Tercero, los recursos obtenidos por la venta de las unidades serán ingresados con la cuenta bancaria del municipio de Tlaltepec, Tlaxcala, y reportando su ingreso y aplicación de los recursos a la cuenta pública trimestral correspondiente. En caso contrario, serán cumplidores con las restricciones establecidas por los servidores públicos. Cuarto, el fundamento dispuesto por el artículo 104, fracción primera y octava de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se instruye al secretario parlamentario de esta soberanía para que una vez publicado este acuerdo lo notifique al regular del Ayuntamiento de Tlaltepec, así como al titular del órgano de fiscalización superior para su debido cumplimiento. Quinto, publique el presente acuerdo en el periódico oficial del Gobierno del Estado. Dando las salas de sesiones para eso fuera el recinto oficial del Poder Legislativo del Estado de Ciudad de Tlaxcala y la ciudad de Tlaxcala se contempla el 28 de agosto del año 2018. La comisión determinó. Es cuanto, señor presidente. Queda de primera lectura con proyecto de acuerdo presentado por la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos. Se concede el uso de la palabra a la ciudadana diputada Aitsuri Fernanda Sandoval. Buenas tardes. Con el permiso de la mesa directiva, por economía legislativa y con fundamento en el artículo 122 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, solicito se dispense el trámite de segunda lectura del dictamen de mérito con el objeto de que sea sometido a discusión, votación y, en su caso, aprobación. Se somete a votación la propuesta formulada por la ciudadana diputada Aitsuri Fernanda Sandoval, en la que se solicita se dispense el trámite de segunda lectura del dictamen dado a conocer. Quien esté a favor o en contra de que se apruebe la propuesta, sirve a manifestar su voluntad mediante voto electrónico. Se informa el resultado de la votación: 15 votos a favor, 0 en contra. De acuerdo a la votación emitida, se declara aprobada la propuesta de mérito por mayoría de votos. En consecuencia, se dispensa la segunda lectura del dictamen con proyecto de acuerdo y se procede a su discusión, votación y, en su caso, aprobación. Con fundamento en el artículo 131, fracción cuarta del Reglamento Interior del Congreso del Estado, se pone a discusión en lo general y en lo particular el dictamen con proyecto de acuerdo. Se concede el uso de la palabra a 3 diputados en pro y 3 en contra que desean referirse al dictamen dado a conocer. En vista de que ningún ciudadano o diputado desea referirse en pro o en contra del dictamen con proyecto de acuerdo dado a conocer, se somete a votación. Quien esté a favor porque se apruebe, sirva a manifestar su voluntad de manera económica. Se informa el resultado de la votación: 17 votos. Quienes estén por la negativa de su aprobación, sirva a manifestar su voluntad de manera económica. Se informa el resultado de la votación: 0 votos. De acuerdo a la votación emitida en lo general y en lo particular, se declara aprobado el dictamen con proyecto de acuerdo por mayoría de votos. Se ordena a la Secretaría elabore el acuerdo y a la encargada del despacho de la Secretaría Parlamentaria lo manda al Ejecutivo del Estado para su publicación correspondiente. Agotados los puntos de la convocatoria, se pide a la Secretaría proceda a dar lectura al contenido del acta de esta sesión extraordinaria pública. Con el permiso de la mesa directiva, propongo se dispense la lectura del acta de esta sesión extraordinaria pública y se tenga por aprobada en los términos en que se desarrolló. Se somete a votación la propuesta formulada por la ciudadana diputada Dulce María Hortensia Mastranzo. Quienes estén a favor o en contra de que se apruebe, sirva a manifestar su voluntad mediante voto electrónico. Se informa el resultado de la votación: 16 votos a favor, 0 en contra. Se pide a todos los presentes ponerse de pie.
Siendo las 14 horas con 50 minutos del día 28 de agosto de 2018, se declara clausurada esta sesión extraordinaria pública que fue convocada por la presidencia de la Comisión Permanente de la 62ª Legislatura del Congreso del Estado. Por su atención, muchas gracias.